Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. El tema para esta entrega se titula No te vayas contra tus padres. Un tema que te hará pensar, que te hará reflexionar si estás actuando de acuerdo a la voluntad de Dios. Y recordémonos que todos nosotros que nos manejamos en un ámbito propiamente cristiano en la Iglesia Católica, tenemos que ponernos a pensar que el Hijo de Dios, hecho hombre, también nos da una gran enseñanza porque Jesús vivía sujeto a sus padres, es decir, a ellos, a pesar de la condición divina de él, pero no dudó en cumplir el mandamiento de Dios, que es vivir sujeto a sus padres. Leamos en el libro de Levítico, capítulo 20, y nos vamos a encontrar con lo siguiente en el versículo 9. Quien maldiga a su padre o a su madre, y por cierto, la Biblia tiene un nombre para este tipo de disfunción, la maldición. Y la maldición en la Biblia es cuando Dios entrega a las personas a las consecuencias de apropiarse de la bendición en sus propios términos. Es una maldición porque en lugar de abundancia y vida, terminamos en escasez, aislamiento y muerte. Será muerto sin remedio, pues ha maldecido a su padre o a su madre, y su sangre caerá sobre él. Eso es lo que nos dice el libro de Levítico. Claro, hice un comentario en el versículo 20, capítulo 20 y versículo 9. Quien maldiga a su padre o a su madre será muerto sin remedio, pues ha maldecido a su padre o a su madre, y su sangre caerá sobre él. En el comentario que se realizó, o que hice más bien dicho, la maldición es la consecuencia de apropiarse de la bendición en sus propios términos, y en lugar de abundancia y vida, se termina en escasez, aislamiento y muerte. Escasez a los ojos de Dios, escasez espiritual, escasez moral, y al mismo tiempo hay un aislamiento porque quiera o no quiera las personas que se van en contra de sus padres, pues viven con esa sensación de que algo no están haciendo bien, y de una u otra manera los recordarán, de una u otra manera experimentarán esa soledad. Y claro, si no cumpliste con uno de los mandamientos que dice el Señor en su Sagrada Escritura, pues vas a encontrar la muerte, más no en esta vida, porque tú podrás decir cuánta gente ha abandonado a sus padres, cuánta gente ha maltratado a sus padres, no solo psicológicamente, sino verbalmente y físicamente.
y viven tan tranquilos. Hasta parece que hay bonanza para ellos. Les va bien en el trabajo, les va bien en el negocio, les va bien en su empresa, les va bien en todo lo que aparentemente están haciendo, pero en lo interior de su ser, indudablemente sienten la escasez del amor del padre y de la madre. Y eso los hace sentirse solos. Y también tendrán al final del tiempo una muerte eterna porque se han ido en contra de sus padres y las razones pueden ser muchísimas. Entonces la maldición que se dice en el Antiguo Testamento no es porque Dios maldiga en una forma directa, sino que es la consecuencia de los actos propios del individuo. Póngase usted a pensar por un momento que Jesús sabía muy bien a qué venía, cuál era su misión y de dónde venía y quién es su padre. Sin embargo, en la misión que tiene que realizar acá en la tierra, pues tenía que nacer del seno de una mujer que nosotros la conocemos como la Virgen María, y la Virgen María pues no se había casado aún, estaba comprometida a casarse con José y José se viene a convertir porque no fue él quien engendró a Jesús, sino fue acción y obra del Espíritu Santo. Entonces, partiendo de ahí, podemos entender que José era un padre adoptivo, había adoptado, putativo es la palabra, y había adoptado a Jesús como su hijo. Jesús, sabiendo todo esto, porque para él no habían secretos, se sujeta a ellos, a madre y padre, y los respeta hasta el final. Y tanto así que aún estando en la cruz, no quiere dejar a su mamá a la caridad de la comunidad, a vivir como una viuda desamparada, como una mujer sola, con falta de cuidados. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Entregársela al discípulo Juan. Y desde ese día, la Virgen María se fue a vivir a la casa de Juan. Entonces se entiende el sentido de maldito quien desprecie a su padre o a su madre. Maldito sea. Y aquí hay que ampliar esto, porque esta palabra de desprecio es considerar indigno o inferior a alguien, no apreciar o ver el valor de algo o alguien. Hay padres que en medio de su pobreza, en medio de su ignorancia, han dado la vida para que el hijo llegue a ser alguien en la vida con una profesión, un médico, un ingeniero en sistemas, un ingeniero civil o un abogado, qué sé yo, y se esforzaron para alimentarlos, se esforzaron para proveerles techo, se esforzaron para que no les faltara por lo menos lo básico. Pero el hijo media vez llega a tener un título en su poder que lo acredita como un profesional, poco a poco se va avergonzando de la ignorancia de sus padres, de su falta de conocimiento, y qué decir si o desarrollan o trabajan en algo inferior que ellos así lo consideran. ¿Y qué dice la palabra de Dios?
maldito quien desprecia a su padre o a su madre. No vaya, puede venirle la escasez, puede venirle el aislamiento y a veces la muerte. Y la muerte de una manera dolorosísima, quizás. He conocido hijos que han vivido muchísimos años porque también no abandonaron a su padre o a su madre. Y a veces se les desprecia y se les desprecia de 1001 formas, más si ya no escuchan, más si tartamudean al hablar, o bien sufrieron una enfermedad que les ha causado algún tipo de parálisis. Ya sus movimientos ya no son los mismos, ya sus pensamientos son más tardos. Y entonces, ¿qué sucede? La misma familia va aislando al anciano o a la anciana y esto se traduce en un desprecio. Maldito sea el que desprecia a su padre o a su madre, porque no le tiene paciencia, porque se le ha olvidado la paciencia que estos padres tuvieron para con él, para cuando era un bebé, pero la respuesta podría ser: yo no pedí nacer. Yo no pedí venir al mundo, pero bien que exigías y se te cumplían tus caprichos, bien que gozaste de paseos, bien que gozaste de estrenar ropa, bien que gozaste de un cuidado y de una protección. Y solo porque tu padre no llena las expectativas de la sociedad o tu madre, vienes tú y le desprecias. Se han dado casos donde en la graduación del joven profesional los padres no asisten porque les ha sido vedado por los mismos hijos. No los llevan a las reuniones porque se avergüenzan de su forma de vestir, de su forma de peinar, de su forma de hablar, de su manera de hablar. Y pare usted de contar, hay casos de casos. No te vayas en contra de tus padres y mucho menos los maldigas, aunque lo que estás haciendo cuando le hablas pesado, cuando le hablas fuerte, cuando lo tratas de tonto, de ignorante, simple y sencillamente estás lanzándole una maldición porque es un mal decir. En estos casos, cuando esto se dé, todo el pueblo de Dios tiene que decir amén, que así sea, porque no se puede despreciar a la madre o al padre. Y vamos avanzando, el que despoja a su padre y expulsa a su madre es un hijo infamante y desvergonzado. Y eso lo dice la palabra de Dios. Hay quienes despojan a sus papás de todo. Se las ingenian para quitarles sus cuentas de ahorro, se las ingenian para quitarles sus propiedades, se las ingenian para un sinfín de cosas, aún quitarles el alimento. Se las ingenian. Y entonces es una persona infame. Es una persona desvergonzada. ¿Por qué razón? Porque se está aprovechando de su condición física, se está aprovechando de su fortaleza, se está aprovechando de sus conocimientos. En pocas palabras, se está aprovechando de la debilidad de sus padres. Y aún este desprecio, esta insolencia, esta infamia, lo vemos hoy en día en adolescentes, en la manera en que se dirigen a sus padres. No los respetan, no les obedecen, no los escuchan. Y entonces están haciendo lo contrario a lo que Dios quiere, que es vivir sujetos a ellos. Puede ser que tu padre sea
un ignorante en letras, puede ser que tu padre te ejerza una profesión en la que tú no estás de acuerdo, pero hay algo muy importante que vale más que todo eso. Es la experiencia que ha adquirido en el vivir y por otro lado el amor que te tiene. Y eso es suficiente. Hay que lucir con orgullo a los papás, sea como se vistan. Hay papás que se quedaron quizás encerrados en una década o encerrados en los recuerdos de su época, en su manera de vestir, en su manera de hablar, en su manera de peinarse, en su manera quizás de conducirse, pero eso no les quita el sacrificio que hicieron por ti, eso no les quita la experiencia que tienen en la vida y de acuerdo a ello pueden aconsejarte sanamente. Pero hay jóvenes, adolescentes que tratan muy mal a sus padres, que los aíslan, que les quitan lo que tienen. ¿Ah? Entonces, el que despoja a su padre y expulsa a su madre es hijo infamante y desvergonzado, dice la palabra de Dios. Al ojo que se ríe del padre y desprecia la obediencia de una madre, lo picotearán los cuervos del torrente y los aguiluchos lo devorarán. Y sucede. Sucede para entender este lenguaje metafórico de la palabra de Dios. Sucede. No, hijo, no te conviene que te juntes con ese tipo de personas. ¿Y cuál es el resultado? Paran en la cárcel o paran en el cementerio o paran en un hospital. No, hija, que mira que esa relación sentimental no te conviene por esto y esto. ¿Y qué sucede? Paran siendo violentadas, paran siendo maltratadas físicamente y psicológicamente, porque no escucharon la voz de los padres, porque no escucharon la visión más allá que tiene la madre. Y esto es porque no se quieren sujetar a ellos y las respuestas son, ay, usted ya está atrasado o atrasada, ay, póngase al día, es que eso fue en su época y esas son las respuestas que se dan. Si tú quieres tener una buena vida, yo te diría lo siguiente, sujétate a tus padres, sé obediente. El Hijo de Dios, teniendo una dignidad tan divina, se sujetó a sus padres. En el numeral del Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1858, dice, la materia grave es precisada por los 10 mandamientos según la respuesta de Jesús al joven rico. No mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes falso testimonio, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Y dónde está escrito? En la ley. Ciertamente se escribió en tablas de piedra, pero más adelante, gracias a la acción del Espíritu Santo, se escribe en el corazón de los hombres y de las mujeres, para que entendiendo la ley de Dios, honren a su padre y a su madre. La gravedad de los pecados es mayor o menor. Un asesinato es más grave que un robo. La cualidad de las personas lesionadas cuenta también. La violencia ejercida contra los padres es más grave que la ejercida contra un extraño. ¿Se entiende entonces? Es un pecado grave.
no honrar a padre y madre, y por eso la Sagrada Escritura dice: quien maldiga a su padre o a su madre, será muerto sin remedio, y su sangre caerá sobre él. El que despoja a su padre de todo es un infame y un desvergonzado. Y los resultados pueden ser acá en la tierra, la cárcel, la muerte o un hospital, en el peor de los casos. Pero el más grave es precisamente morir a la vida eterna. Y la Catecismo de la Iglesia Católica, en toda su sabiduría, pues nos está explicando que no es tan grave la violencia ejercida contra un extraño como la violencia ejercida contra un padre. Y escrito está en la ley: honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. Palabra de Dios, no palabra de humano, no palabra de jurídicos, palabra de Dios. El Señor Jesús recordó también la fuerza de este mandamiento de Dios. Y si no lo sabes, lee Marcos capítulo 7, versículos del 8 al 13. El Señor Jesús no vino a cambiar la ley, vino a que se cumpliera la ley. El apóstol enseña: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Tal vez es el primer mandamiento que lleva consigo una promesa para que seas feliz y se prolongue tu vida sobre la tierra. Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 3. Y confróntese también Deuteronomio, que es otro libro sagrado, capítulo 5, versículo 16. Hermano y hermana, si tus padres están vivos, hónralos, disfrútalos, auxílialos, compréndelos, tenles paciencia para que todo en la vida te vaya bien. Y si tus padres ya murieron y tú no te comportaste con ellos de acuerdo a la voluntad de Dios, te aseguro, hermano y hermana, que estás viviendo un infierno porque te sientes solo o sola. No lo olvides, no lo olvides. Y probablemente sientas la escasez de un abrazo maternal, sientas la escasez de una caricia sincera que no te pedía lujos, que no te pedía joyas, que no te pedía dinero, sino simplemente amor. Y cuando tú ya no tienes eso, estás muriendo día con día, porque fuiste un infame, porque fuiste un desgraciado, porque fuiste un desvergonzado. Aquí entra la palabra pedir perdón. Esa es la realidad. Y por otro lado, si tú quieres llevar una vida saludable en la tierra, lleva consigo esta promesa de Dios, que se da en el mandamiento: si lo cumples, honra a tu padre y a tu madre. Y aprender de Jesús, que vivía sujeto a ellos. Y te digo más, todos aquellos papás que caminan bajo la protección del Señor,
cumpliendo con sus mandamientos y que tienen hijos y van aconsejándoles en la vida de acuerdo a la sabiduría de Dios. Te digo que los hijos están hoy por hoy bien, porque supieron escuchar, porque supieron valorar a sus papás, porque supieron apreciarles. ¿Qué te puedo decir entonces? Simple y sencillamente, honra a tu padre y a tu madre para que seas feliz y se prolongue tu vida sobre la tierra. Una promesa del Señor, no una promesa de la sociedad, no es una promesa del político, no es una promesa de tu comunidad, es una promesa que viene ¿de dónde? De arriba, de parte de Dios. Así que no te vayas contra tus padres y vive sujeto a ellos. No importa lo que el mundo te ponga enfrente, los placeres temporales de la vida no te deben desgastar en lo moral y no te deben desgastar también en tu ejercicio de hacer la voluntad de Dios, que bien podrías comenzar por honra a tu padre y a tu madre. ¿Quieres ser bendecido por el Señor? Honra a tu padre y a tu madre. Bendito y alabado sea Jesucristo por siempre. Amén.